Hola, mi nombre es Ángel Guede y soy creador de videojuegos. Es mi forma de expresión y mi manera de aportar al mundo un poquito más de magia. Desde siempre he querido contar historias. Este camino no empezó con los videojuegos, sino con el cine. Durante años he sido director, guionista y productor en diversas películas y series. Sin embargo, no solo no me permitían ganarme la vida dignamente, sino que las limitaciones de presupuesto y recursos no me permitían dar rienda suelta a todo lo que quería crear. Además, había otro factor. Quería hacer partícipe al espectador de la historia que quería transmitir y eso no se lograba sin interacción. Así que cambié de paradigma. Mi siguiente profesión fue la de creador de eventos de rol en vivo, tanto a gran escala como Leyendas de Golindia, como otras pequeñas actividades, rollo cluedos y escape room teatralizados. Durante algunos años pude crear magia, haciendo que los espectadores, ahora jugadores, fueran parte de mis historias y las vivieran de manera totalmente envolvente. Pero entonces llegó la pandemia y con todos encerrados en casa mi trabajo se hizo imposible. Intenté crear una pequeña empresa de eventos de rol y escape room online, e incluso diseñé algunos juegos de mesa, creando prototipos en Tabletop Simulator, pero no era suficiente. Entonces volví la vista atrás a aquella afición que siempre me había entusiasmado desde niño, los videojuegos. Con tantas herramientas y cursos gratuitos en internet no tenía más que invertir mi tiempo. Y vaya si lo hice. Durante más de un año dediqué todas las horas de mis días a aprender y crear mis propios videojuegos. Y además, retransmití todo este proceso por Twitch. En esa época de aprendizaje surgieron pequeñas joyas como Shadow of Duat, un juego basado en el libro de las puertas del Antiguo Egipto, que mezclaba estrategia con acción. Aquí el jugador encarnaba al faraón. Durante su vida, debía gestionar el reino y al morir debía atravesar la Duat, el infierno egipcio, haciéndose uno al final con el dios Sol. También creé Malevolentia, un juego online cooperativo y competitivo asimétrico, donde un grupo de investigadores de lo paranormal deben encontrar pistas para identificar al tipo de fantasma que les está acosando, siendo este otro jugador, con diferentes habilidades para aterrorizarlos, poseerlos o directamente asesinarlos. Diseñé cada uno de estos fantasmas basándome en la mitología, el folclore y mis propias pesadillas, desde los primeros bocetos en papel hasta su esculpido 3D con Blender. Luego encaré mi primer proyecto en Unreal 5 cuando aún estaba solo en Early Access, el Unren, un juego cooperativo donde unos ladrones de tumbas tienen que encontrar el tesoro de la momia. Momia que por supuesto despertará y desencadenará todo tipo de maldiciones para nuestros sufridos protagonistas. Un juego trepidante lleno de acción y puzzles a contrarreloj. Por último, mi proyecto más avanzado en solitario, Unwanted, un juego de aventura, acción e infiltración, ambientado en el mismo mundo de fantasía creado por mí que usaba en mis eventos de rol en vivo, Golindia. Se trata en este caso de una aventura individual donde manejamos a un joven pícaro que debe infiltrarse en una laberíntica fortaleza llena de enormes y poderosos guardianes, que te despacharán en 1 o 2 golpes si te ven asomar tu cabecita calva. Aquí el jugador deberá poner a prueba todo su ingenio y habilidad para engañarles. Será el primero de una saga que narra una historia épica llena de personajes inolvidables y momentos que te llegarán al corazón. ¿Y cómo he hecho esto en tan poco tiempo? La respuesta es Unreal Engine, la herramienta con mayúscula. No negaré que para llegar a manejar a Unreal con tanta soltura he tenido que echar más horas que un reloj, pero luego con entusiasmo y ganas, pues los resultados merecen la pena. He descubierto que la creación de videojuegos es el medio perfecto para hacer lo que siempre he amado, contar mis historias. Y lo más importante, que el jugador pueda vivirlas. El límite es la imaginación.